Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta cuarta y última jornada del ciclo de conferencias que hemos organizado desde la cátedra del área seminarizada de Derecho Penal y la cátedra de Criminología. Antes de comenzar a presentar a los expositores que nos acompañan esta tarde, en nombre del profesor titular de las cátedras mencionadas, el doctor Carlos Parma, y del suscripto, queremos renovar nuestro profundo y sincero agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en concreto a la Secretaría de Extensión de dicha institución, por aceptar nuestra propuesta, por brindar a la comunidad académica la oportunidad de reflexionar sobre temas de suma relevancia actual en materia penal y por su eficaz gestión en la organización de este evento académico. Muchas gracias al señor decano, el doctor Fernando Pérez Lasala, a la secretaria de Extensión, la doctora Laura Farfán, bueno, y a Esteban del área de comunicación de la facultad, Maribel de Secretaría de Extensión, Alejandro Reta de Secretaría de Extensión, y a todas las personas invisibles que justamente no se ven, pero que están trabajando para que esto sea posible. Agradecer al profesor Carlos Parma por motivar y apoyar este magnífico ciclo de conferencias, y a los estudiantes, profesores, abogados, empleados judiciales, fiscales, jueces y público en general que nos han acompañado a lo largo de estas 4 jornadas con un público muy numeroso. Muchas gracias por su tiempo en haber participado de estas jornadas y hoy en la última, que es el día de hoy. Pues bien, como ya saben, la jornada de hoy lleva por título En busca del garantismo perdido, reflexiones acerca de los límites del poder punitivo en el Estado de Derecho, y contamos con la presencia de prestigiosos profesores nacionales y extranjeros. Pasaré a presentar al primero de ellos. La apertura estará a cargo del profesor doctor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre. El profesor Verdugo Gómez de la Torre nació en Valladolid, se licenció en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Valladolid en 1973, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en 1976, fue becario de la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Colonia, Alemania. Es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca desde 1986 y rector magnífico de la misma desde 1994 a 2003. En su gestión como rector potenció notablemente las relaciones internacionales de la Universidad de Salamanca, creando el Centro de Estudios Brasileros que dirige en la actualidad. Miembro de la comisión redactora del proyecto de Código Penal Español de 1992, ha sido profesor invitado en diversas universidades de Argentina y de otros países de Latinoamérica. Es cooperador internacional en áreas de reforma penal de El Salvador y en Costa Rica. También ha sido colaborador del ILANUD y de diversas organizaciones no gubernamentales en Chile, Perú y Costa Rica. Ha sido distinguido con 12 doctorados honoris causa por distintas universidades. Es autor de múltiples publicaciones. Sus investigaciones se centran en política criminal, derechos humanos y derecho penal económico y derecho penal internacional. En suma, como podrán ver, el profesor Verdugo Gómez de la Torre es una eminencia en la Academia Española y ha formado a muchísimas generaciones de penalistas, tanto en España como en Latinoamérica. La intervención del profesor Verdugo girará en torno al garantismo y su evolución histórica vinculada a la evolución del modelo de Estado. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos hoy y le cedo la palabra. No, muchas gracias. Yo quiero, Alberto, Daniel, en primer lugar agradecer la invitación. Para mí el hablar América Latina y el hablar Argentina siempre es grato. Te decía antes de la conexión el que ojalá estuviera en Mendoza. Desde luego, con una temperatura envidiable desde el frío castellano de aquí ahora y con un acompañamiento de vinos y otras cosas que siempre se agradece. Pero dicho eso, vamos a trabajar. Vamos a trabajar y la primera intervención, que es la mía, lo que va a pretender en el marco de esta mesa sobre el garantismo perdido,
es qué es lo que se perdió, o qué es lo que se perdió si es que alguna vez se tuvo. Es decir, cómo ha evolucionado y por qué ha habido esos cambios en determinados aspectos del ordenamiento punitivo en todo aquello que afecta a las garantías que tiene el ciudadano frente al Estado, el ciudadano que ha delinquido, pero que no por ello deja de ser ciudadano. Yo creo que hay varios temas claves, varias claves que deben tener presente cualquiera que quiera abordar esta problemática y cualquiera de los que ahora nos escuchan. En primer lugar, ¿cuál va a ser nuestro punto de partida? El punto de partida es el modelo de Estado que hunde sus raíces en aquel momento de la historia en el que, al menos teóricamente, la soberanía, el poder, dejó de tener su origen en la divinidad para pasar a tenerlo en el pueblo. Es decir, para mí es un momento clave para el contenido del derecho en general y del derecho penal en particular. Eso, teóricamente, como saben, se construye en las décadas finales del siglo XVIII, se plasma toda la segunda mitad del XVIII y se plasma en el pensamiento ilustrado que en el ámbito penal va a tener reflejo pues, una obra súper conocida por todos, que es el punto de partida, es el libro de Beccaria, famoso de los delitos y de las penas. Pero, claro, fíjense, ya entonces, si volvemos un poco la vista atrás, podemos distinguir dos aspectos claros dentro del derecho penal, dos modos de abordarlo. Uno, lo que clásicamente llamamos en cualquier eh, clase introductoria de derecho penal, el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. El derecho penal objetivo, que hace referencia al contenido de las normas penales, es decir, qué se castiga y por qué se castiga. Y una parte del derecho penal subjetivo es qué garantías tengo, qué autolimitación ha hecho el Estado con esa manifestación de lo que quiere castigar y cómo. Es decir, ese aspecto de limitación va a chocar o va a tener delante todas las garantías que el ciudadano tiene frente al Estado. Y eso empieza a construirse teóricamente, insisto, en ese momento histórico, en el momento en que la soberanía pasa de la divinidad, el origen, al pueblo, a los que son ciudadanos. Y que se plasma, como todos conocen, sin duda, en la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, pero no solo, en la cuestión teórica que hay detrás, sobre todo. Claro, ¿qué consecuencias tiene ese punto de partida? ¿Qué consecuencias claves tiene en el derecho penal y que es la base del derecho penal actual? Tiene dos consecuencias que llegan al menos hasta nuestros días, muchas, pero dos que llegan hasta nuestros días. Una, el principio de legalidad, que para Sachs decía que era el escudo que tiene el ciudadano frente al poder del Estado. Esa limitación se plasma en que solo puedo castigar aquello que he dicho previamente que es delito y no le pueden poner una pena cualquiera, sino aquella que se establecida ahí. ¿De acuerdo? Y un segundo contenido que también es un límite, también es una garantía frente al poder del Estado, es que no voy a poder poner penas inhumanas, sino que va a tener que tener un principio de humanización. ¿Por qué? Y porque si el origen está en el ciudadano, el origen del poder está en el pueblo, y en ese ejercicio de un teórico pacto social, que eso es otro tema, pues lo que no va a hacer el ciudadano es pactar penas no necesarias, pactar o establecer penas que vayan más allá de lo que sea necesario para mantener un determinado orden social. Bueno, eso el origen está ahí. Es la humanización y el principio de legalidad son las dos grandes aportaciones respecto al contenido de la denominada escuela clásica, pero que implica también, por tanto, garantías frente al poder del Estado. Pero yo diría que hay algo más. Hay algo más que no se debe olvidar, que es las dos grandes aportaciones de ese momento histórico, desde el punto de vista jurídico, son los códigos y las constituciones, si permiten las constituciones y los códigos. Y las constituciones tienen algo que es importante o tienen una estructura que es importante no olvidar. Por un lado, una parte orgánica, todos sabemos, miren ustedes si es una monarquía o una república, si es bicameral o unicameral, etcétera, 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 si los órganos que tiene el Estado. Y una segunda parte que es la misma parte dogmática, que es cómo quiero ordenar esa sociedad. ¿Qué derechos quiero mantener? ¿Qué modelo de sociedad me voy a situar? Bueno, eso, insisto, proviene de ese momento histórico. Constituciones y códigos. Claro, pero ese modelo de Estado, que es el denominado Estado liberal o Estado liberal de derecho, y que está en el origen de las independencias de los imperios
americanos, de los imperios históricos americanos, de España y de Portugal. El origen está justamente en ese cambio de origen de la soberanía. ¿Por qué van a decir en Madrid lo que va a pasar en el Río de la Plata o en Mendoza? No, mire usted, lo decimos los de aquí, lo pactamos los de aquí. Bueno, ese modelo de Estado es un modelo fracasado de origen. ¿Por qué? Claro, decía un profesor que ustedes conocen seguro por su obra y por su trayectoria vital de esta Universidad de Salamanca, que es Tomás y Valiente. Tomás y Valiente decía, catedrático de Historia del Derecho, decía que el problema de la Revolución Francesa y del Estado que de ahí surge es un Estado hecho por la burguesía, pero por la burguesía que quería tener los privilegios de la aristocracia y que una vez que los obtiene se olvida del resto. Y se olvida del resto de la sociedad, se olvida de lo que eran en aquel momento los vasallos, los siervos, es decir, lo que después va a ser el proletariado en la estructura o en la reflexión que se va a producir mediado del siglo XIX. Claro, mediado del siglo XIX empieza a haber una reflexión sobre esa sociedad desigual, porque es desigual en su origen, es decir, es el derecho de los propietarios frente a los que no lo tienen. Es una sociedad que tiene todavía la esclavitud, es una sociedad en la que la mujer es claramente subsidiaria del papel que va a jugar el hombre. Es decir, ¿quién tiene derecho al voto? ¿Cuándo va a hacer? Hay una serie de cuestiones abiertas o cuestiones no cerradas que implican el que los cambios de modelo de Estado o los cambios de ordenamiento no tienen efectos de un día para otro. Son procesos largos en la historia, también en el derecho penal. Claro, y en el ámbito penal, ¿qué ocurre mediado del siglo? Mediado del siglo supone el desembarco de lo que se llama el positivismo en general. Fíjense, hasta ese momento el interlocutor de los que reflexionaban entonces sobre derecho penal o sobre derecho en general era el legislador. Lo que la escuela clásica planteaba era, mire usted, vamos a hacer códigos, a crear códigos que tengan una vigencia de al menos 100 años o instituciones sean válidas para todo tiempo y lugar. La estructura, en principio, con quien va a hablar es cómo tiene usted que hacer las leyes o cómo técnicamente tiene que hacer una ley. Y eso va a cambiar mediado del siglo. Va a cambiar cuando los códigos ya están, cuando los códigos ya tienen la estabilidad que reclamaba von Kirchmann en su famosa conferencia de 1848 en Berlín. Es decir, eso, cómo va a ser ciencia algo que depende de la voluntad del legislador, ¿no? Que depende, que puede que dos palabras del legislador tornen útil una biblioteca, etcétera, etcétera. Las cosas que todos hemos utilizado alguna vez para expresar esa situación. Pero les decía que la aplicación del método de las ciencias experimentales, que es el origen del positivismo, va a tener trascendencias importantes sobre las garantías. Y en sentido muy distinto, en sentido, por un lado, de riesgos y por otro lado, de reforzar aparentemente una barrera frente al poder del Estado. ¿De riesgos en qué sentido? Es decir, el origen de la criminología y ustedes tienen conocimiento criminológico seguro importante, por su de plan de estudios, etcétera. La criminología clásica, la primera criminología, lo que va a plantear son cuáles son las causas del delito. Y van a cuestionar por un dato que era clave para fundar la responsabilidad para la escuela clásica. La escuela clásica era clave que el hombre era libre. Y si el hombre era libre, hacía mal uso de su libertad y por eso respondía. Pero recuerden que la tesis de Ferri su tesis doctoral era sobre la negación del libre albedrío. Es decir, mire usted, no se podía demostrar empíricamente que usted era libre, que usted sea libre. Y eso es así, ¿por qué se va a castigar? Vinculan eso además a las reflexiones del hombro sobre el hombre delincuente, etcétera, etcétera. Si el hombre no es libre y delinque, ¿por qué puedo castigarle? ¿Por qué debo reaccionar frente a él? ¿O tengo que reaccionar? ¿Es necesario hacerlo? La respuesta es sí. La respuesta es sí en la estructura, pero sí para defender un modelo de sociedad. Y sí como un principio de defensa social de alguna manera. Pero no basándose en la libertad, sino en el peligro que genera. En el peligro que genera para esa sociedad. Y con eso está destapando una caja de los truenos. Está destapando una gran crisis de los principios de garantía. ¿Por qué? Porque se va a basar toda la responsabilidad en un pronóstico. En el pronóstico de usted es peligroso. Y como cualquier pronóstico o juicio de futuro puede responder a una realidad
o una posibilidad, por muy relevante que eso sea. Es decir, es el mundo de las medidas de seguridad basada en la peligrosidad criminal al final, pero social al principio. Y además en un momento donde no se cuestionaba el contenido de por qué una norma tiene ese contenido y no otro. Y por eso esa vía de la peligrosidad que se apunta en ese momento, que se inicia en ese momento, pues es una vía muy querida por todos los estados totalitarios. Porque ahí se va a invertir el modelo de sociedad. Pues la sociedad que voy a buscar no solo sea personalista, sino transpersonalista. Usted es responsable porque vive en esa sociedad y lo que le justifica son los modelos organicistas de la sociedad que todos conocen, o la manzana podrida en el cesto de manzanas, clásica, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esa es una vía. Y la otra vía, la vía del hipergarantismo, que al final se va a volver, es la dogmática. La dogmática es un desarrollo del pensamiento, del principio de legalidad, en principio. Y las garantías que aparecen, la dogmática es el resultado de aplicar las garantías experimentales al código como realidad estable, que es lo que se repite. Pero son garantías que se construyen, no lo olviden, sobre los principios del 19. Claro, les he dicho que eso aparentemente da más garantías, pero también puede al final verse contra ello. ¿Por qué? Miren, el cambio de modo de Estado que se produce en ese momento es, por un lado, va a haber una doble vía. Por un lado, lo que es la vía de lo que décadas después va a estar desarrollado, que es la vía del Estado social. Se va a pedir al Estado que intervenga para evitar, en el ámbito penal, la reincidencia o el que se pongan delitos. Es la época de las políticas preventivas. Y prevenir supone siempre juicios de pronóstico, con lo cual encaja perfectamente el tema de la medida de seguridad. Y encaja una revisión de los fines de la pena. La revisión de los fines de la pena es el desembarco de la prevención especial, fundamental. Y aquel que ha delinquido, que no vuelva a delinquir. Ahí sitúen ustedes como elemento clave o sintético de todo ese momento la famosa discurso de Marburgo de von Lis en su incorporación a la cátedra de Marburgo. Pues ahí la tienen. Pero junto a ello está el otro camino, que es el camino del Estado totalitario. Estado totalitario que va a tener, después de la Gran Guerra, dos líneas, dos manifestaciones claras. Por un lado, va a ser los estados fascistas y nazis y totalitarios de derechas, para entendernos, y por otro lado, los estados totalitarios representado por la Unión Soviética, que es un camino totalmente distinto, pero en cuanto a los fundamentos, con una base teórica próxima en cuanto a los efectos. ¿Por qué? Eso va a abrir dos cuestiones clave. Importante diferenciar entre ley y derecho. Y la norma no va a ser siempre garantía. Fíjense ustedes, el código Kirilenko decía únicamente que será delito lo que diga el juzgador en aquel momento. Si una ley puede decir eso. Si no es igual ley a garantía, sin más. Pues una garantía quebrada. ¿Sí? O el que es delito aquello que lo sea de acuerdo con el sano sentimiento jurídico del pueblo alemán. Es decir, la propia ley no garantiza sin más el principio de legalidad. Puede tomar decisiones contrarias a un principio que se vinculaba al Estado liberal en los momentos más duros del Estado totalitario. Claro, garantías. Hay ninguna. La garantía es el mantener una sociedad. Y la garantía se invierte. No es una herramienta que el Estado o la sociedad haya sido creado para garantizar los derechos del individuo, sino invierto la posición. Y miren, cuando se produce el fin de la Segunda Guerra Mundial, va a haber una crisis de lo que llamó el hiperpositivismo. Porque, fíjense, la dogmática que había nacido para reforzar el principio de legalidad, para desarrollar, dar mayor garantías al individuo, se ha convertido en la práctica de un refugio para que los penalistas diferencien la política criminal por un lado, que es una cosa que no me interesa, y me dedico a pensar dónde está el dolo o a pensar sobre si el tipo y la antijuricidad están conectados mucho o poco. Es decir, bueno, es una discusión teórica que refuerza el pensamiento dogmático, pero que olvida algo que siempre los juristas, los penalistas siempre decimos que tenemos delante, que es queremos abordar la realidad. Bueno, la realidad menos cuando no la abordamos. Y eso se plasma
directamente después de la Segunda Guerra Mundial en sus consecuencias y lleva a una reflexión crítica de muchos penalistas y filósofos del derecho. A mí me parece clave, y quien ha estado en mis clases, el doctor Álvarez Doyle lo recordará seguramente, es decir, la obra de Radbruch, donde diferencia entre el derecho y la ley, entre el derecho injusto y derecho nulo, ¿no? Es decir, las fórmulas de Radbruch. Es decir, mire usted, no basta con que haya una ley que diga que esto es delito para que eso sea correcto. Y él ponía el ejemplo famoso del juez que es juzgado por haber condenado a muerte a un señor que había pintado en una taberna, Hitler está loco y nos lleva a la derrota, o una frase parecida. Entonces, como alta tradición, de acuerdo con el sano sentimiento jurídico del pueblo alemán y con la normativa de aquella época, le aplica esa norma. Simplemente eso es derecho. Es decir, norma no es igual a derecho. Las dictaduras hablan con normas, pero la norma ahí no te da una garantía, una legitimación doble que luego hablaré en la parte final. Bueno, ¿eso qué supone? Que se van a empezar a buscar elementos de legitimación externos al propio contenido del derecho positivo, al propio contenido del código. Va a haber una legitimación primera. La legitimación primera es que el órgano que crea la norma esté legitimado para hacerlo. Está legitimado por el voto popular o el sistema democrático, como quieran ustedes llamarlo. Pero un segundo problema es que, pese a la legitimación que tenga un Parlamento, no puede decir lo que quiera. Puede perder la legitimación de origen si sus decisiones van en contra de qué, de qué principios. Claro, y entra en juego la Constitución. Es decir, la gran aportación que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 comienza en Europa y 60 y 70 se desarrolla también en España y también en América Latina, es el valor del texto constitucional. Hay un artículo que a mí me gusta siempre recordar, porque supuso un antes y un después en el ámbito del derecho público español. Es un artículo de tardío para lo que estamos hablando, desde el principio de los 80. Es decir, claro, nosotros tenemos una constitución, nuestra constitución democrática, la primera constitución es del año 78. Es decir, no es. Franco no tenía constituciones, tenía lo que llaman leyes fundamentales. Bueno, pero eso no basta con decir, no basta con decir una norma que se llame constitución para que lo sea materialmente. La diferencia entre la forma y la materia aparecen ahí. Ese artículo al que me refiero es un artículo de un administrativista, que es de García de Enterría, que se llama La Constitución como norma jurídica. ¿Por qué? Porque el problema va a estar, o el problema a resolver va a estar en que van a desarrollarse en esa época dos principios constitucionales claves. Uno que es el valor directamente normativo del texto constitucional y un segundo, el principio de jerarquía normativa. Es decir, la norma, el contenido de la Constitución va a condicionar el contenido de la norma que no tenga ese rango constitucional. ¿Por qué? Por el principio de jerarquía normativa. Pero también un tribunal va a poder y va a aplicar directamente la Constitución. La Constitución es una norma aplicable. No es un programa de gobierno o no es algo que uno tiene como destinatario a quienes gobiernan o a quienes tienen el poder, a toda la comunidad. Bueno, esa estructura es clave, porque aparece reforzada también con otras decisiones orgánicas, por la aparición de los tribunales constitucionales. Una fórmula en no igual estructura de un país a otro, pero sí en general Europa va a ser un órgano diferente de la Corte Suprema, porque va a anular o va a poder anular decisiones de la Corte Suprema, lo cual va a motivar en algún caso enfrentamientos o choques entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional. En América Latina solo tenéis en Colombia también. En otros casos va a ser la propia Corte Suprema la que también asume el poder de Corte Constitucional, bien con una sala específica o bien en su totalidad. Bueno, de alguna forma es opinable cuál es la fórmula preferible, pero lo que es importante es que se tenga esa función, de hacer valer el texto de la Constitución. Personalmente creo que es mejor tener un órgano diferenciado, pero es una posición personal que obedece a la historia de cada país y de su ordenamiento jurídico. Ahí no entro. Claro, pero eso que me abre la puerta de que la Constitución tenga un programa penal.
y a que las garantías que aparecen en las normas constitucionales que merecen tal denominación se proyecten también sobre el ordenamiento penal. Eso lo desarrollará luego en amplitud mi compañera Ana Pérez Cepeda, porque hemos intentado coordinar nuestras intervenciones. Pero sí permítanme o permitirme que plantee algunas cuestiones que ahora están sobre la mesa o deben estar sobre la mesa. Claro, fíjense, las garantías penales están pensadas o están estructuradas en función del modelo de Estado, plasmadas incluso en la dogmática, en función de los textos del 19. En general, con nuestro pensamiento penal, históricamente, lo construimos cuando vamos a clase, hablamos de A mata a B y estructuramos las garantías en función de las garantías de los bienes jurídicos sobre los bienes jurídicos individuales, lo cual es correcto. Es correcto respecto a ello. El problema es que los códigos penales han cambiado. Han cambiado en una reforma que se produce, procesos de reforma que se abren en la década de los 60, en general en Europa, y luego en función de la evolución política, en momentos más tardíos en otros países. En España va a ser en los años 80 fundamentalmente, final de los 70 y los 80, cuando vigoró la Constitución, y en los países latinoamericanos en función también de su propio devenir político. Es decir, los cambios son más o menos, en los códigos tienen un sentido u otro en función de ese momento. Pero garantías vinculadas a Constitución realmente aplicada y a norma constitucional que merezca tal denominación. Pero claro, ¿qué ha aparecido en ese momento a resolver? ¿Cuáles son los cambios importantes? Primero, el desembarco de los bienes jurídicos colectivos. Es decir, lo que hemos pensado como garantía respecto a bienes jurídicos individuales funciona igual para bienes jurídicos colectivos. ¿Cuáles son las garantías en el derecho penal económico? Bueno, un compañero habla de que haya distintas velocidades en el derecho penal, porque va a desembarcar además el derecho penal del enemigo en un determinado momento histórico y por razones que apuntarán seguramente mis compañeros, pero que yo mencionaré un momentito antes. En segundo lugar, el peligro. ¿Por qué el peligro? Va a aparecer la idea de riesgo a niveles de análisis sociológico y eso se va a proyectar sobre el derecho penal. Los delitos de peligro. ¿Cuándo recurro al derecho penal y cuándo al derecho penal administrativo? Al derecho administrativo sancionador. Preguntas debo resolver. ¿Qué garantías tengo en el derecho penal, en el derecho administrativo sancionador? ¿Las mismas que en el derecho penal? ¿O menos? ¿O tengo que construir otras? Y además, desembarcan con el peligro las políticas preventivas. Son medios de peligro, sí, pero algo más. Es decir, ¿qué límites tiene la imprudencia? Y ahora las neurociencias me cuestionan cuestiones que parecían como verdades. ¿Qué ocurre frente a ello? ¿Qué ocurre en las situaciones de riesgo global? Ahora estamos viendo una. Y pues realmente el COVID es una situación de riesgo global. ¿Cuál debe ser la posición del ordenamiento jurídico ahí? ¿Qué garantías tenemos? ¿Podemos disponer de nuestros bienes jurídicos individuales siempre? ¿Puedo negarme a que me vacunen? ¿Qué capacidad de disposición tengo sobre mi propia vida? Porque a mí me gusta decir en clase y en la poca o mucha gestión que he tenido, que el papel aguanta todo. Yo puedo poner un papel que voy a hacer en una universidad que traigo todos los premios Nobel que en el mundo han sido. Bueno, escribirlo no cuesta, el problema es hacerlo. Claro, y eso tiene trascendencia, es lo que estamos hablando. Pues claro, puedo diseñar grandes políticas preventivas y grandes políticas para prevenir el riesgo, pero luego hay que materializarlo. Y materializarlo a veces no es simple. Claro, porque el riesgo global se caracteriza por no estar de acuerdo con el de al lado. Va a desembarcar algo que antes no estaba, que es el derecho penal internacional. O que no estaba, estaba incipiente. Estaba incipiente en la primera mayoría del Tribunal de Nuremberg, pero ahora va mucho más allá, porque se internacionaliza las relaciones económicas. ¿Qué hago frente a la corrupción internacional? ¿Y hay qué garantías tengo? ¿Qué papel juegan las cortes internacionales?
¿Qué papel juegan para ustedes la Corte Interamericana? ¿O para nosotros el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿O el Tribunal Penal Internacional para Todos? Es decir, hay cuestiones vinculadas a garantías, cuestiones vinculadas a un cambio o a cambios experimentados en lo que es la soberanía y el ejercicio de la misma. ¿Por qué? Porque miren, el 19 es la construcción de la nacionalidad, el siglo XIX. El 20 el debate sobre el modelo de Estado. Y el 21 nos hemos saltado las fronteras ya. Porque yo estoy saltando una frontera ahora. Estoy hablando a más de 10.000 kilómetros de ustedes. Y igual que hago esto, puedo hacer otras actuaciones, o puede hacer alguien una actuación que sea contraria a derecho. ¿Cómo se proyecta eso? ¿Qué propuestas hay? Fíjense qué cosas están pasando. Es decir, ¿debo tener un código penal internacional? ¿Cómo funciona el poder? ¿O tenemos que ser todos, tener igual lectura de los derechos humanos? ¿Tenemos la misma? ¿Por qué es válida nuestra lectura y no la de un islamista? Porque de alguna forma todavía tenemos, es cierto, y perdón por provocar, una modo de neocolonialismo de origen europeo. Es decir, lo que vale es lo que nosotros decimos que tiene el derecho, los derechos son estos que hay aquí, en la lectura nosotros hacemos. Y si usted está en contra, pues le mando a los marines para que lo solucione. Pero, ¿qué salida tiene el pluralismo ahora? Ustedes son un país joven. Son un país joven. Un país joven formado con un dato clave, que es la inmigración. Europa era exportador de población. Pero hace 60 años empezó a ser importador. Y eso ha motivado problemas culturales y problemas penales. Es decir, ¿qué ocurre? Porque el muro de Berlín cayó. Cayó el modelo soviético. Y ahora vivimos con otro enemigo que tenemos de enfrente, ¿no? O que hemos creado enfrente, o que le satanizamos. ¿Cuál es la posición? Es decir, son los nuevos problemas. ¿Qué posición tenemos ahí? ¿Cuáles son nuestras garantías? ¿El terrorista qué es? ¿Combatiente o delincuente? ¿Qué le aplicó? ¿El jus ad bellum o el derecho penal? ¿El jus in bellum o el derecho penal? Es decir, hay preguntas que ahí están. Bueno, sobre todo eso sabe mucho más mi querida discípula Ana Pérez Cepeda que yo. Yo vivo en la historia, a lo mejor por edad. Vivo en la historia y son las reflexiones que el tema me provoca. Y una última expresión que hablé alguna vez con mi querido amigo Raúl Zaffaroni, que es, yo le decía que me llama mucho la atención que en algunos países latinoamericanos te decían, no, es para criticar a un juez, decían, no, es que ese juez es garantista. Pues menos mal, porque si no lo es, fíjese usted qué lío. Es decir, yo no concibo un juez que no sea garantista, pero culturalmente eso está en más de un país. Como elemento negativo es que ese juez es garantista, que tiene que ser no garantista. Tiene que hacer saltarse las garantías. O se refiere solo a poner las penas más duras que sean posibles. Todavía seguimos creyendo irracionalmente en el efecto mágico de las grandes penas, cuando en realidad nos demuestra que la mejor política criminal, decía von Lis, cielos, es una buena política social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ignacio Verdugo. Muy buena su ponencia, muy clara y en tan poquito tiempo hacer una evolución de tantos siglos debe haber sido difícil. Muchísimas Son gracias. 200 años. 200 años en 25 minutos. No, Tarea difícil. te lo hablo desde 800 años y 2 años de universidad, ¿no? Pero bien. Muchísimas gracias por su intervención. No, Creo que profesor. la profesora, ahora es el turno de la profesora Nadia Espina, pero me parece que se ha desconectado.
que ha tenido un problema de conexión. No sé si nadie está presente, no la veo. A ver, me parece que se ha desconectado hace un tiempo y no ha vuelto con su conexión. Aguárdenos unos minutos a ver si la profesora Espina puede retomar, si no continuamos con la profesora. Sí, si no, continúo yo, Daniel. Sí, claro. Ahí está entrando el profesor Parma, ¿sabes, Ana? Perfecto, pues si quieres comenzamos nosotros y posteriormente que hable la profesora Nadia Espina. Sí, porque debe haber tenido algún problema de conexión, porque se desconectó hace como 15 minutos y no la veo. Esteban, ahí está ingresando el profesor Parma. Sí, ya tiene permisos de anfitrión. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Buenas tardes, profesor Parma. Tiene la palabra. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Le agradezco al anfitrión, a nuestro profesor, Daniel Álvarez Doyle, que ha organizado este evento con muchísima jerarquía y además su generosidad me permite estar entre ustedes simplemente para decir dos palabras. Una, referida a un saludo que quería darle a mi cordial amiga de ya muchos años, Ana Pérez Cepeda, y a su vez decir unas pequeñas palabras sobre quien hoy nos visita y la importancia de su visita. Ana Pérez Cepeda la conocí hace ya un poco más de 20 años con motivo de un homenaje a Klaus Roxin en Córdoba, donde ambos llegábamos ahí en calidad casi de hermanos de una vida, unidos por Carlos Lascano, mi maestro. Evidentemente pasamos un día maravilloso con Roxin, y el cual no puedo olvidar, y ahí descubrí la figura de Ana Pérez Cepeda, de la cual me enamoré sinceramente para siempre, de esa mujer angelada, llena de luz, talentosa, transparente, una mujer llena de vida y de optimismo para con todas las cosas que hacía, y a través, motivo de ello, creo que fue una de las personas, de las mujeres, que de alguna manera más marcó entre tantas, pero sí marcó mi vida en el sentido de que me dio muchísimos contenidos jurídicos, pero centralmente un ejemplo humano del cual es verdaderamente admirable. Adelantó su viaje porque el día jueves estaba las madres de Plaza de Mayo y ella quería compartir con las madres de Plaza de Mayo aquellas vueltas que se daban alrededor de la plaza. Esa es la mujer comprometida que algún día conocí y de la cual lamentablemente la vida solo me ha dado posibilidades de verla, de estar al lado de ella minutos y dos veces. Pero cuando fui e investigué mis trabajos de investigación sobre victimología en Colombia, me encontré que sus apuntes y sus estudios eran ya prácticamente una guía en todo el país, y también lo fue para mí. También cuando hice mi segunda tesis doctoral, encontré muchísimos fundamentos en los delitos de peligro que había escrito Ana Pérez Cepeda. Es decir, esta gama, este abanico que tiene sobre el conocimiento en lo jurídico es verdaderamente, insisto, admirable. Quería decirle eso a los alumnos porque tienen que saber que hay ciertas figuras que marcan a uno para toda la vida, que vienen a acompañarlo a uno de forma a veces invisible, de forma a veces imprevista, pero que sí marcan para toda la vida. Y creo que Ana Pérez Cepeda es de esas personas, llena de luz, angelada, que se coloca en un derecho penal
absolutamente humanista y comprometido para estar con cada alumno, con cada profesor, en el hora a hora y en el día a día. Yo agradezco a Daniel Álvarez Doyle nuevamente que me haya dado esta oportunidad y de poder decírselo y de poder transmitirle el enorme afecto que tiene donde yo he ido y donde he transitado en toda Latinoamérica. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias, querida profesora Ana Pérez Cepeda, por ser tan ejemplar y tan buena persona. Ana, si querés hablar antes de empezar con tu intervención, no hay problema, sí, antes que te presente. Bueno, yo ante todo, pues estoy emocionada. Estoy emocionada al escuchar las palabras de cariño, de afecto y de admiración, que es mutua y para mí, desde luego, también ha significado mucho mi relación con el profesor Carlos Parma y, por supuesto, también ha sido fuente de inspiración y motivación a lo largo de mi carrera profesional, y prueba de ello pues es que también compartimos la figura entrañable y guía de el profesor Daniel Doyle, ¿no? Creo que entre ambos hemos conseguido, pues bueno, que él tome el relevo en todas nuestras investigaciones, en ese compromiso, y como siempre, pues manifestar mi cariño, mi afecto, mi proximidad con el profesor Carlos Lascano, con David y por supuesto con también el profesor Daniel Álvarez, con quien mantengo una vinculación continua. Y agradezco que me hayan otorgado la posibilidad de estar hoy aquí en la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, y poder participar por fin en una actividad docente y científica como es esta, con ellos juntos, ¿no? Formando pues un equipo que, aunque a la distancia, sabemos retroalimentarnos y bueno, pues ofrecer una visión humanista, como ha dicho el profesor Carlos Parma, del derecho penal, que es en el que creemos todos. Bueno, perfecto. Ahora, sí, yo un agregadito y nada más, ya que justo se ha dado. Siempre digo que Ana es como una mamá y Charlie es como un papá jurídico, y es la primera vez que estoy en un evento con los dos, así que para mí también es un momento muy, muy emocionante. Gracias, profesor Parma, por sus palabras hacia la profesora Pérez Cepeda, y si me permiten paso a presentarla formalmente para su intervención. Bueno, la profesora Pérez Cepeda es doctora y catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Ámsterdam, en Holanda, en el Instituto de Criminología y Derecho Penal Económico en Friburgo, Alemania, en la Universidad de Bolonia, en Italia. Asimismo, ha impartido conferencias y cursos en diversas universidades de Europa, Latinoamérica y España, y es autora de una infinidad de libros, monografías y artículos especializados en revistas nacionales y extranjeras, tanto en español como en inglés. Actualmente dirige el proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Aporofobia y Derecho Penal. La profesora Pérez Cepeda, como ya lo adelantó el profesor Parma, además de ser una académica prestigiosa, es una gran persona,
comprometida con la formación de jóvenes, con los problemas actuales del sistema penal y con la militancia por la defensa de los derechos humanos. La intervención de la profesora Pérez Cepeda lleva por título Sociedad del Riesgo, Derecho Penal de la Seguridad versus Garantismo. Muchísimas gracias, profesora Pérez Cepeda, por estar hoy con nosotros, por haber aceptado la invitación del profesor Parma y mía para estar hoy aquí, y le cedo la palabra. Muchas gracias a ustedes, como he dicho, por la invitación para esta mesa en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Y si bien el profesor y mi maestro se ha centrado en lo que es el garantismo, su evolución a lo largo del tiempo y cómo se ha ido cuajando dicho garantismo y ha sido cuestionado a lo largo de la historia. Yo me voy a centrar esencialmente en el cuestionamiento que supone de cara al garantismo todo el tema del paradigma de la sociedad del riesgo. Sabemos que hay una expansión del derecho penal ante esos nuevos riesgos que surgen después de la sociedad postindustrial en el estado de bienestar, riesgos que surgen de ámbitos como la genética, la comercialización de productos, la utilización de determinadas formas de energía, el medio ambiente, procedimientos y medios informáticos, etc. Esto hace que, como nos señala el profesor Silva Sánchez, si el derecho penal que reaccionaba a posteriori contra un hecho lesivo individualmente delimitado en cuanto a sujeto activo y al pasivo, se ha convertido en la actualidad en un derecho de gestión punitiva de riesgos generales y en esa medida el problema es que el derecho penal se ha administrativizado. Esto tiene como consecuencia una restricción del ámbito del espacio permitido y el consiguiente incremento de la apreciación de infracciones de deberes de cuidado en el tema de la imprudencia, los deberes de control en la omisión, los delitos de peligro abstracto, surgen los delitos de acumulación como instrumento de lucha contra esta nueva criminalidad que surge en esos ámbitos de riesgo, criminalizando determinadas conductas que vienen a ser de bagatela, en cuanto que su peligrosidad surge únicamente por el denominado efecto acumulación. Nos encontramos con comportamientos que se encuentran lejos de los estados previos y posteriores de un daño concreto y en determinados riesgos en esos ámbitos están cargados de aspectos morales y políticos, ¿no? En realidad se trata de una legislación en pretérito imperfecto de subjuntivo, aquello que pudiera ocurrir, y un control preocupado por la apariencia, por los indicadores presuntamente objetivos a los que se le otorga una presunción de veracidad. Los comportamientos, a partir de este paradigma de sociedad de riesgo que se van a tipificar, ya no se criminaliza aquello que se considera previamente como socialmente inadecuado. Al contrario, se criminaliza para que sea considerado como socialmente desvalorado. Por lo tanto, existe la revitalización de la creencia en la fuerza conformadora de las costumbres del derecho penal, aquello que se denomina derecho penal social, entendido como el intento de orientar socialmente los comportamientos, confiando en la fuerza conformadora de la costumbre del derecho penal. En realidad, estos nuevos riesgos lo que tratan es, como he dicho, de delimitar la política criminal actual frente a esos riesgos tecnológicos a través de un paradigma explicativo que es la sociedad del riesgo. Encontrándonos ante una política criminal y una teoría penal, pero sobre todo ante una dogmática jurídico-penal que están influidas
no ahora, sino desde hace mucho tiempo por el desarrollo social en su conjunto, concebido, como he dicho, como una sociedad del riesgo, que se identifica con la posmodernidad por la lógica de la producción y la distribución de riesgos. Nos encontramos en ocasiones ante riesgos artificiales que tienen consecuencias colaterales de las puestas en práctica de las nuevas tecnologías, las actividades industriales y científicas en esos diversos ámbitos sociales. En la actualidad no se concibe una política criminal que no se apoye necesariamente en el concepto de riesgo, más concretamente en el concepto de riesgo permitido. Los nuevos riesgos suelen proporcionar beneficios a la colectividad. Esos riesgos y esos beneficios la sociedad debe ponderar efectuando precisamente cálculos de coste-beneficio, si compensa o no correr con dichos riesgos, teniéndose en cuenta la importancia del peligro como la utilidad que este peligro reporta. Encontrándonos que precisamente el cambio explicativo lo que supone es que mientras bajo la lógica del welfare el objetivo era ciertamente utópico, era el de una sociedad de la seguridad universal, libre de riesgos, el neoliberalismo se pregunta de forma previa por qué riesgos son tolerados y cuáles de esos riesgos son tolerados. Y por el contrario, qué riesgos y cuáles deben ser neutralizados. Actualmente, frente a la inseguridad e incerteza de lo que debe ser el riesgo permitido o no, se adopta en ocasiones el principio de precaución. Romeo Casabona define el principio de precaución y considera que debe aplicarse cuando se produce en un contexto de incertidumbre científica que expresan la necesidad de adopción de medidas para protegerse de las eventuales consecuencias nocivas que potencialmente graves de una actividad cuando todavía no existen pruebas científicas incontestables en la relación causa-efecto. Hay en realidad tres momentos. Uno sería la creencia de que una tecnología o actividad puede conllevar un peligro grave de alcance colectivo. La segunda sería la falta de evidencia plena o incertidumbre científica respecto a la naturaleza y dimensión del daño. Y la tercera, tomar medidas para anticiparse y prevenir el eventual daño. Esto supone la ponderación de riesgos, beneficios y lleva, como he dicho, a acuñar el concepto de riesgo permitido que por precaución sirve para neutralizar ciertos riesgos que aún no se han convertido en peligro, sino que lo que se hace es, a través del derecho penal y la criminalización de esta conducta, se llega incluso a desactivar las inciertas fuentes de estos riesgos. En realidad, nos situamos ante un principio que sirve para legitimar la intervención penal cuando no sabemos si una determinada sustancia o un determinado producto o una determinada técnica de investigación pues puede acarrear o es seguro que acarreará esos daños. Incluso hay quien incluye determinadas situaciones sociales, como la inmigración, que puede llegar a producir, según un determinado sector de la doctrina, determinados resultados dañosos. Esto lleva a establecer una medida cautelar en el desarrollo de una actividad que, aunque no tenga la evidencia científica para establecer un vínculo causa-efecto entre una y otra, sirven las presunciones y las sospechas para prohibir esa técnica o esa actividad.
a través, como he dicho, del principio de precaución que se le atribuye la cualidad de contribuir con una especie de barrera de seguridad en la sociedad del riesgo, en clara contradicción con lo que es el principio de lesividad que nos debería servir para identificar el bien jurídico a tutelar y no tutelar determinados mecanismos, situaciones sociales o funciones económicas. Bien, dicho esto, tenemos que tener en cuenta que los efectos que produce dentro del ámbito punitivo es que los resultados dolosos, en los resultados dolosos es que se abusa de la responsabilidad penal del garante y los delitos de comisión por omisión. Y en los resultados imprudentes se prescinde de la previsibilidad y de los conocimientos individuales del autor. También cuando se objetiviza el dolo eventual, se pretende facilitar la prueba en el juicio desnaturalizando su dimensión subjetiva y se incrementa pues bueno, lo que es los delitos imprudentes, incluso se está planteando, como bien sabemos, en los delitos patrimoniales. En realidad, pasamos de ámbitos de acción individual a contextos de carácter colectivo, en los que el control del riesgo no solo escapa del dominio, sino que tampoco está claro quién detenta este dominio. Bajo el eslogan de aseguramiento del futuro se levanta la intervención punitiva, la prohibición y prohibiciones que no se basa en su conocida capacidad de producir daños, sino simplemente en la sospecha no confirmada por unos conocimientos empíricos que pueden acarrear consecuencias indeseables. Ahora bien, legitimar la intervención penal cuando no sabemos si esta determinada sustancia o producto o una determinada técnica de investigación es una cosa. Es una cosa, utilizar este principio de precaución para este ámbito. Y otra muy distinta, entiendo, es incluir determinadas situaciones sociales como es la inmigración con la sospecha de que puede llegar a producir resultados dañosos y se cree que puede ocasionar un perjuicio y utilizar todas las técnicas de la sociedad del riesgo para afrontar este ámbito y esta problemática. La transformación del derecho penal, entendido como protector del ciudadano, en el ámbito de la sociedad del riesgo se convierte en un instrumento flexible de intervención del Estado que pretende prevenir esas situaciones de peligro estructural, como podría ser también en la actualidad el COVID, ¿no? Y la pandemia, aunque todos pensamos que es mejor que no intervenga el derecho penal en este ámbito porque poco va a poder contribuir a prevenir y a evitar la expansión de este problema estructural como es en la actualidad la pandemia. Si bien es cierto que a través de otras ramas del ordenamiento jurídico se están limitando derechos fundamentales y que tienen que tener el paraguas legal para que esto se pueda llevar a cabo a través del derecho administrativo y no del derecho penal. Pero insisto, aunque sea en la actualidad un problema estructural, mejor que el derecho penal no intervenga en dicho ámbito y que continúe siendo reactivo y orientado a lo que es la responsabilidad individual. En la actualidad, yo creo que la sociedad del riesgo da hasta ahí como paradigma explicativo. En la actualidad lo que estamos viviendo es algo cuyo origen también ha señalado mi maestro en su exposición, el profesor Verdugo,
y es que bajo el paraguas del paradigma del derecho penal de la seguridad asistimos a la deriva de un derecho penal autoritario y un verdadero derecho penal de la peligrosidad. O sea, hemos vuelto a retomar esa idea inicial y digo que en la actualidad es un derecho autoritario porque todo está permitido en nombre de la seguridad. El Estado ha de vigilar todo. Se criminalizan principalmente los delitos pequeños y medianos cometidos por marginados sociales como prototipo de la inseguridad ciudadana. Se llevan a cabo avances por el camino del derecho penal de la peligrosidad, cuyo origen ya nos ha señalado, como he dicho antes, el profesor Ignacio Verdugo, fundamentando una acción represiva mayor hacia grupos considerados de riesgo, marcados en su totalidad por la sospecha. Este derecho pasa a convertirse en un instrumento de gestión de esas personas excluidas de la vida social, que deben ser vigiladas en masa y constreñidas dentro de un espacio urbano fortificado. Es una política criminal que enfatiza en la represión a través de las formas del uso de la fuerza pública, violencia institucional que se despliega con contundencia sobre los colectivos de los peligrosos. Lamentablemente son los inmigrantes irregulares, condición fuertemente asociada a sin trabajo, sin domicilio legal, sin acceso a determinados equipamientos y servicios colectivos y a barrios oficialmente criminalizados. Esto conlleva la intervención del derecho penal frente a los flujos migratorios, a requerimientos de la economía globalizada, de la ideología ultraliberal y se traduce en políticas de exclusión del trabajador foráneo. El delito de ayuda a la inmigración está castigado en nuestro país. Se criminaliza la delincuencia bagatelar, con represión en los delitos menores, como he dicho antes, de la propiedad intelectual, del top manta y con la generalización de la expulsión como medida para el inmigrante irregular ante la comisión de un delito. También se criminaliza los movimientos sociales, la disidencia que se manifiesta a través de actos políticos colectivos. El resultado del control de la población reducida a un rol precario del proceso productivo y sin ningún rol, limitando, como he dicho, las garantías de sus derechos, ha provocado una mayor exclusión, por lo que en vez de aumentar la seguridad de pocos, crece la inseguridad de todos. El verdadero derecho penal de la peligrosidad en la actualidad está dirigido de forma cegadamente clasista, como el derecho penal lo ha sido siempre, porque se centra en la pequeña delincuencia patrimonial, lo que es innecesario en términos político-criminales, pero muy útil para los poderosos desde un punto de vista del control social. El efecto es la criminalización de la pobreza. Se trata de un incremento radical del nivel de represión penal de los delitos patrimoniales más ínfimos al criminalizar delitos de hurto y estafas, por ejemplo, de cualquier cuantía, sin límite mínimo, dejando de ser delitos leves cuando concurre algún tipo de agravante. Es decir, es una política criminal más represiva contra esa pequeña delincuencia patrimonial, que esencialmente es la que cometen los pobres, que es populista a la par de discriminatoria, fruto de la influencia de determinados discursos creados y transmitidos por los medios de comunicación, grupos de presión y algunos partidos, que genera que el miedo al delito lleve implícita la demanda pública de la política criminal más estricta y medidas de protección. Se desconoce el principio de última ratio que determina que solo cuando resulta indispensable y sobre todo justo y útil es adecuado el recurso al derecho penal. Vemos cómo el populismo también se nutre de la distinción entre ciudadano e individuo peligroso, reservando para el peligroso el incremento de las penas de prisión y un severo endurecimiento del régimen
de cumplimiento, otorgando una preeminencia a la intervención penal en detrimento de otros instrumentos de control social con contundencia y capacidad socializadora del derecho criminal que se considera más eficaz en la prevención de tales conductas que otras medidas políticas, económicas y sociales, que serían las pertinentes. Esta criminalización de la pobreza se lleva a cabo a través de una tolerancia cero, en la que se emplea el viejo lenguaje de la causalidad social, que ha sido desplazado por un léxico de factores de riesgo, estructura de incentivos, oferta, demanda, costo del delito, etcétera, que se traduce en formas de cálculo económico en el campo criminológico. La tolerancia cero no se refiere a la erradicación de los delitos de una cierta gravedad, sino frente a comportamientos simplemente molestos o de escasa relevancia penal que inciden en la vida cotidiana de los ciudadanos y que debe penalizarse como una inseguridad social y sus consecuencias. Es decir, su objetivo es criminalizar y estimular la persecución policial de conductas que carecen de relevancia penal y que son llevadas a cabo por aquellos sectores marginales y más desfavorecidos. Esta conductas de bagatela alcanzan el nivel de infracciones penales, confundiendo problemas de simple prevención policial de comportamientos incívicos con conflictos sociales penales, que serían los que fundamentaría una acción represiva por parte del derecho penal. Sin embargo, se plasma en una acción represiva mayor hacia grupos considerados de riesgo, como he dicho antes, y las condiciones de vida de estos que están marcados en su totalidad como sospecha. El resultado es la expansión de la población penitenciaria, que obedece al hecho de priorizar objetivos retributivos, incapacitantes y disuasivos, unida a una focalización obsesiva por la seguridad que ha llevado a que se desarrollen estrategias político-criminales concretas de rasgos, como he dicho, populistas, autoritarios, penal, criminalizando, como he dicho, la pobreza justo en un momento en el que ha habido una restricción de programas sociales y el mercado social se vuelve más permisivo. ¿Y ante esto qué puede hacer el nuevo garantismo? Pues ante todo sentarse en dos pilares, que es que la intervención del derecho público es necesaria para proporcionar las condiciones necesarias para la convivencia en sociedad, pero dentro de los límites estrictamente necesarios en orden a la optimización de la libertad de los ciudadanos. Ante la violencia formalizada que conlleva el derecho penal, el recurso al mismo debe ser excepcional, evitando que el Estado realice una huida hacia el derecho penal para resolver todos los conflictos sociales, como parece haber hecho últimamente a través de la administrativización del derecho penal. Frente a esta política criminal actual, se ha hecho un uso indebido del poder punitivo conferido al Estado, restringiendo los derechos del conjunto de los ciudadanos. La legitimación del ejercicio del poder penal, a mi entender, entiendo que proviene de la contención del poder punitivo en base a la necesidad ineludible de preservar el Estado de Derecho y los espacios de libertad ciudadana como condición indispensable de la dinámica social y la política democrática. Desde el garantismo se podrá contener el llamado derecho penal máximo y de alguna de sus modalidades, como son el derecho penal eficaz, el derecho penal autoritario de la seguridad y la peligrosidad, el derecho penal populista, la tolerancia cero, que anuncian y que están suponiendo la demolición tanto de la teoría del delito como de las garantías formales y materiales del derecho procesal y penal en aras de combatir los tradicionales, los modernos
y los globalizados también brotes criminales. No podemos olvidar, y con esto ya concluyo, que la seguridad para los ciudadanos, como he dicho, no surge desde el ejercicio del poder estatal, sino de los límites a dicho ejercicio que posibiliten el disfrute de los derechos. Y hoy más que nunca, entre estos derechos, creo que debemos reivindicar el principio de igualdad en el disfrute de los mismos. Un principio de igualdad con sus garantías, tal y como pone de manifiesto el profesor Ferrajoli en su último libro, Manifiesto por la Igualdad. Y cómo la máxima de actuación que debe marcar la política interna en el mundo y del derecho penal en particular debe ser precisamente este principio de igualdad y sus garantías que de una vez por todas, debería ser efectivo con todas sus consecuencias en el derecho penal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Pérez Cepeda. Yo también aplaudo a los dos. Muy clara como el profesor Verdugo en su exposición. Bueno, la profesora Nadia Espina ha tenido un problema de conexión, evidentemente, así que voy a leer una pregunta que hay, vamos, y mientras tanto, se abre el lugar a debate con preguntas, vemos si la profesora Espina puede solucionar su problema de conexión y vuelve. La pregunta es la siguiente, es para la profesora Pérez Cepeda, del profesor Mangiafico. Dice, estimada profesora Pérez Cepeda, un gusto poder escucharla. Mis preguntas son concretamente, son dos. La primera dice así, ¿cuál sería el contenido y los alcances que debería tener el dolo eventual en el marco de un derecho penal garantista? Esa es la primera. Está el micrófono apagado. Esencialmente lo que se hace frente a la sociedad del riesgo y en ese contexto es que el dolo eventual se sustituye la previsión por la previsibilidad. Y simplemente es necesario y se conforman con la previsibilidad ampliando de esta manera el ámbito del dolo eventual frente al ámbito de la imprudencia. Por lo tanto, si queremos que vuelva a ser garantista, es exigiendo una previsión a la hora de delimitar lo que separa el dolo eventual de la imprudencia. Y a la hora de tratar de objetivizar precisamente esa diferencia, utilizar no solamente, que evidentemente ya prácticamente nadie lo hace, concepciones subjetivas, sino dentro de lo que son las concepciones y las teorías objetivas, pues simplemente, como he dicho, no llevar a esa flexibilización o ampliación del dolo eventual en detrimento de la imprudencia consciente. Muchas gracias, profesora. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Se podría tolerar la eliminación del elemento volitivo en el dolo eventual en los delitos de infracción de deber, como podrían ser los delitos de tráfico vial o en los delitos contra la administración pública estatal? En mi opinión, no. Yo ahí defiendo las teorías unitarias y por lo tanto creo que no se puede prescindir en absoluto del elemento volitivo precisamente por mucho que objetivices
a través de las teorías objetivas esa diferencia. Por lo tanto, abogo por las teorías unitarias que sirvan para restringir y poder diferenciarlo de la imprudencia consciente. Muchas gracias, profesora. Hay otra pregunta de Martín Martínez, que dice: brillante y clara la exposición de la maestra Pérez Cepeda. Una pregunta, en España, ¿se castiga la simple ayuda al migrante con fines humanitarios? ¿O los tribunales han restringido el castigo penal a los actos que persiguen beneficios económicos, dejando de lado los primeros? Por ejemplo, cuando hay una organización criminal, ¿estaremos ante la consolidación de un derecho penal del migrante como un enemigo? Evidentemente, nosotros hemos teorizado sobre que sí, que se le trata como un enemigo porque hay un derecho específico a la hora de ejecutar la pena, ¿no? Que se sustituye precisamente por la expulsión. Y solamente se aplica a ellos, porque la política criminal lo que está interesado es precisamente con promover esa expulsión, no tanto con la ejecución de la pena del ilícito penal que haya cometido. Entonces, en realidad lo que hay, más que un derecho penal del enemigo, es un sistema especial de cumplimiento a la hora de ejecutar las penas para los inmigrantes. En el derecho penal español se castiga la ayuda a la inmigración irregular y no se exige que el sujeto obre con ánimo de lucro. Curiosamente, sí se exige en la sanción administrativa, en la infracción administrativa, pero no en el ilícito penal. Con lo cual, la sanción administrativa es más restrictiva en ese ámbito que la intervención penal. Si bien se prevé la posibilidad de excluir la responsabilidad penal cuando se trata de una ayuda por cuestiones humanitarias. Muchas gracias, profesora Pérez Cepeda. Bueno, ha vuelto la profesora Espina. Se solucionó el problema de conexión, justo. Sí. Así que vamos a darle intervención a la profesora Espina. Bueno. Ahí vamos. Bueno, finalmente cerraremos con la exposición de la profesora Espina, que es magíster en Derecho Penal, es profesora adjunta interina y doctoranda de la Universidad de Buenos Aires, es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, y su exposición girará en torno a voluntad y lesión en la imputación penal. Profesora Espina tiene la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vos, Daniel. Gracias ante todo por la invitación y por la paciencia, porque bueno, esto es inmanejable, esto de la tecnología en estos tiempos. Un gran gusto compartir el panel con tan distinguidos colegas. Y gracias por la invitación para compartir, si se quiere, algunas reflexiones sobre la concreción dogmática de los principios y garantías heredados de la Ilustración mediante la reafirmación en la imputación penal de un modelo de convergencia, tanto de la voluntad como de la idea de lesión a un bien jurídico, ¿no? Contrapartida necesaria e inescindible en la construcción de una dogmática jurídico-penal de contención como garantía del Estado de Derecho, toda vez que la negación de cualquiera de estos extremos conduce a modelos de lesión sin voluntad o de voluntad sin lesión. En ese sentido, el concepto de bien jurídico resulta fundamental para dar cumplimiento al principio de lesividad, ¿no? Su definición importa
porque nos permite distinguir entre los usos limitativos o, si se quiere, legitimantes del poder punitivo. Es decir, el principio de lesividad cumple un papel fundamental en la teoría del delito porque nunca una conducta debería de ser considerada típica, aun cuando se reúnan los restantes elementos del tipo penal, cuando no medie conflictividad jurídica mediante la ausencia de daño o de peligro cierto al bien jurídico. De ese modo, si se quiere, se mantiene la construcción dogmática de la tipicidad conglobante de Zaffaroni, Alagi y Slokar en cuanto a la exigencia de una afectación a un bien jurídico, que justamente en el orden legal argentino constitucional encuentra raigambre en el artículo 19, que mencionaba anteriormente el profesor Verdugo, y que se remonta al precepto romano nemine laedere, ¿no?, de no causar daño a otro, que adquirió carta de ciudadanía en los artículos 4 y 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, cuando la Ilustración del siglo XVIII se alzó con la exigencia de la ofensividad. Entonces, el bien jurídico no debe ser un concepto legitimante del poder punitivo y por eso es necesario distinguir el uso limitativo del uso legitimante a través del pretendido bien jurídico tutelado. Como dicen y señalan Zaffaroni, Alagi y Slokar, la idea de que las normas tutelan o protegen bienes jurídicos es una premisa falsa, porque muy por el contrario, la ley penal no crea bienes jurídicos, sino que estos ya vienen creados del derecho internacional, de la Constitución y de las restantes ramas de la legislación local. Es en esos ámbitos donde verdaderamente se tutela los bienes jurídicos. La ley penal lo que hace es individualizar algunas conductas que afectan de modo particular. Voy a silenciar algunos micrófonos, perdón la desprolijidad, pero escucho ruidos. Ahí está. Ahí está. Alguna acción que afecta al bien jurídico de modo particular, pero nunca puede brindarle al bien jurídico una tutela amplia o plena, porque en realidad su carácter es fragmentario y excepcional, la naturaleza de la ley penal. Por el contrario, en el caso del concepto limitativo, lo que se busca es justamente exigir, como paso previo a la intervención del poder punitivo, en la concreta afectación de un bien jurídico, mientras que en el caso de los bienes jurídicos penalmente tutelados, la extensión dependerá de la medida en que la última ratio sea acogida por la política criminalizante. La ficción del bien jurídico tutelado o protegido aparece como indispensable en realidad con la confiscación del conflicto a la víctima y como tal fue propia del momento del asentamiento del poder punitivo con el establecimiento definitivo de la Inquisición durante la Baja Edad Media. Desde el plano discursivo, la obra, si se quiere, legitimante ha sido la del Malleus Maleficarum, que en procura de proteger a la humanidad justamente pretendió combatir a la herejía y a la brujería desde una defensa social ilimitada de cuño peligrosista. Tras las críticas contra el binomio, si se quiere, trono-altar, que entendía al delito como una violación al mandato del soberano, justamente fue que se alzó la Ilustración del siglo XVIII exigiendo concretamente una ofensa al bien jurídico. Sin embargo, el posterior paso a tendencias abstractas denotan, si se quiere, una parábola involutiva del bien jurídico que enseña de la expansión y de la limitación del bien jurídico, del poder punitivo a través del bien jurídico, a través de marchas y de contramarchas que no enseñan nada nuevo ni viejo, ni tampoco un proceso que sea lineal. Es necesario, sí, tener en cuenta que el derecho penal siempre que aportó algo a la humanidad lo hizo a través de la limitación al poder punitivo, ¿no? Por eso es que con base a un legado de tradición iluminista, el sistema de comprensión que comprende al saber jurídico penal debe estar orientado teleológicamente a minimizar el ámbito de ejercicio del poder punitivo y preservar el Estado constitucional de derecho tal y como lo señalan y le asignan esa función al derecho penal Zaffaroni, Alagi y Slokar. Desde esta premisa, la labor estará necesariamente guiada por los postulados internacionales y constitucionales, no solo por el vínculo formal que en tanto rama del derecho le demanda el principio jerárquico, sino por la propia dinámica histórica de ambos saberes.
cuando las cartas básicamente de derechos y el penalismo liberal signaron la lucha de los límites contra el poder estatal. Desde esta perspectiva tenemos que considerar que el derecho penal siempre va a ser un apéndice del derecho constitucional. Uno de los principios materiales que resultan más importantes, digamos, y que ponen un límite a la injerencia colectiva, si se quiere, del Estado en materia penal, es aquel que expresa la referencia latina del nullum crimen sin injuria, que implica tres derivaciones. Por un lado, que un Estado no puede imponer una moral. En segundo lugar, que más que imponer una moral debe garantizar un espacio de libertad moral. Y en tercer lugar, que las acciones que forman parte del ejercicio de esa libertad no pueden incriminarse. Nuestra opción del artículo 19 constitucional se traduce justamente que en el derecho penal el principio de lesividad implica que no se puede legitimar una intervención punitiva cuando no media por lo menos un conflicto jurídico entendido como la afectación por daño o peligro cierto a un bien jurídico, ya sea individual o colectivo. A partir de la tradición ilustrada, se justifica la prohibición penal solo para aquel caso de conductas que produzcan efectos lesivos para terceros, pero fundadas en la necesidad o principio de economía de la prohibición penal. Esto quiere decir que tanto el principio de lesividad como el de necesidad tienen una relación que es necesaria y que es dialéctica, porque no todo cuanto lesiona puede llegar a ser considerado como delito, porque la intervención penal debe reservarse para casos graves y para determinados bienes jurídicos, teniendo en cuenta el límite de la prohibición por grosera inidoneidad de la criminalización. Pero también la lesividad es contrapartida de otro principio, que es el principio de culpabilidad, porque no se puede imputar un daño o un peligro cierto de un bien jurídico sin la constatación de un vínculo subjetivo con el autor, lo que excluye tanto justamente los casos de mera causación de un resultado como la pura manifestación de voluntad. Ello, en tanto, la negación de cualquiera de estos extremos derivan en esta paradójica convergencia de los modelos de voluntad sin lesión o de lesión sin voluntad. La dogmática penal, va a reproducir justamente este debate en el interior de la teoría del injusto bajo la dicotomía de disvalor de acción, disvalor de resultado. Así, desde las teorías de las normas de Binding, que luego retoma Kaufmann, se llega a confrontar la norma de valoración versus la norma de determinación con las polémicas posteriores que se traducen según las preferencias de la categorización del injusto. Cuando se acentúa la violación de la norma de valoración, su esencia es la lesión al bien jurídico, y si esto se acentúa en la norma de determinación, la esencia es la violación al deber mismo. Esta antinomia, disvalor de acción, de resultado, se revela falsa en verdad porque parte erróneamente de una perspectiva fundante y no limitadora del poder punitivo. El modelo constructivo que favoreció un primer indicio de un concepto analítico de delito fue el de Feuerbach, que a la vez conceptualizó, si se quiere, un desarrollo de la posición liberal originaria y que se identificaba con los derechos subjetivos. Justamente se trata de un concepto limitativo que surge como oposición al bonapartismo que reivindicaba la tutela del derecho objetivo. Para Feuerbach, una acción debía tener la capacidad de ser exteriormente reconocible, puesto que solo una acción externa podía lesionar un derecho, es decir, incorpora la exigencia de lesión, pero también la idea de núcleo, digamos, de lesión a esos derechos. Sin embargo, la designación del término bien jurídico corresponde a Birnbaum, que en 1834 dio un paso superador del individualismo anterior, acuñando el concepto como objeto de tutela penal. Para ese autor, el delito va a ser toda lesión o puesta en peligro imputable a la voluntad humana de un bien que el poder público debe garantizar parejamente a cada cual. Birnbaum abandona toda valoración abstracta del derecho con la introducción de la idea de lesión de un derecho susceptible de titularidad por un sujeto. Es decir, esta posición expone con acierto dos premisas. La primera evidencia la importancia de encontrar detrás de la lesión de todo bien jurídico a un titular claramente identificable para evitar recaer en otro titular alterno que por lo general es el Estado. La segunda enseña que el derecho a la propiedad, a la vida o a la libertad no se pierde pese a la lesión del objeto correspondiente a ese derecho. Sin embargo,
este concepto de bien jurídico penetra, si se quiere, en la dogmática del siglo XX como elemento teleológico en la teoría de Frank von Liszt, bueno, con su positivismo sociológico naturalista, que estableció un concepto material a partir del concepto sociológico, bueno, que se origina en Jhering, del interés jurídicamente protegido. Bueno, ya Jhering tenía, digamos, algún tipo de polémica con Binding por el destinatario de la norma, cuando introdujo el concepto de norma de valoración, que influyó en toda la doctrina contemporánea, y que justamente Binding, a diferencia del positivismo sociológico naturalista, en el positivismo jurídico, realiza un concepto de bien jurídico, que ahora vamos a ver que es distinto, puramente formal y objetivo. La particularidad de Birnbaum, si se quiere, desde un punto de vista naturalista, y la de Liszt, desde la política criminal, justamente es que reconocen que los bienes jurídicos surgen más allá del derecho, cuya tarea es solo reconocerlos. En cambio, para Binding, la norma determina el concepto de bien jurídico, por lo que en el fondo queda reducido el bien jurídico a un simple problema interpretativo, al criterio de lo que quiso el legislador, es decir, la voluntad del legislador, y en última su fundamento es más bien la desobediencia antes que la lesión. Cuando se hizo insostenible este modelo naturalista, desde el neokantismo se comenzó a predicar que el bien jurídico no pertenecía al mundo de la realidad, sino al mundo de las ideas y de los valores. Con esta esquizofrenia, por ejemplo, Honig llegó a decir que el bien jurídico se reducía a un mero pensamiento, producto del pensamiento jurídico. Y en el mismo sentido, Mesger mostraba el bien jurídico como un valor que se identificaba con la finalidad de la norma. Esta pérdida de todo contenido real y concreto para el bien jurídico en verdad preparó el camino a la doctrina penal nacional socialista de la Escuela de Kiel, con Damm y Schaffstein. Justamente este último es quien denunciaba que el bien jurídico era producto de la ideología del Estado liberal clásico, aunque también Galas decía que el delito era ante todo lesión de deber y expresión de carácter. Claro que sin duda se trataba de un derecho penal terrorista que legitimó versiones transpersonales que se situaban, por ejemplo, al pueblo, a la raza y al partido antes que al individuo. A partir de la posguerra, fundamentalmente con Welzel, se entendió que los bienes jurídicos no pertenecían al mundo de las ideas, sino al de la realidad de la vida, y que por ello eran dinámicos. Roxin también sostiene, ¿no?, que los bienes jurídicos parten de una base política criminal anclada en la Constitución, pero admite que los bienes jurídicos forman parte preexistente al derecho penal, pero que no se elaboran sin tener en cuenta un marco jurídico valorativo constitucional. Es decir, no se trata de sustratos de naturaleza ideal, sino de entidades reales, como la vida, la propiedad, la libertad, pero para ese autor los bienes pueden tener otro tipo de entidad que no sea material, ¿no?, como la libertad de conciencia, de culto, también las instituciones estatales como la Administración de Justicia, el sistema monetario, es decir, no son bienes físicos, pero considera que son necesarios para la vida. El problema, bueno, si se quiere, es que toda su construcción, bueno, muchos tiene que ver con los fines que son creados por las necesidades de la política criminal, y también quizás una visión idealista del derecho penal. Pero su funcionalismo, es decir, el funcionalismo estructural o teleológico, dio paso al funcionalismo sistémico de Jacobs, el profesor de Bohm, con la renormativización, ¿no?, en donde se minimiza el bien jurídico como validez fáctica de las normas. Así, para el funcionalismo sistémico, el contenido del injusto es la defraudación a las expectativas del rol, y desde esa perspectiva, la función del derecho penal es la de restablecer en el plano comunicativo la vigencia de la norma perturbada por el delito, porque el único bien jurídico admisible para el derecho penal, común a cualquier clase de ilícito, está dado por la propia vigencia y estabilidad de la norma, y no por la supuesta tutela o protección de bienes jurídicos, porque para Jacobs no son más que metáforas de la vigencia de la norma. Este autor toma las ideas de Weber y Luhmann para legitimar la intervención del poder punitivo a propósito de las infracciones de deberes, y esto trae como consecuencia el desprecio hacia el disvalor de resultado, donde poco interesa, más allá de la lesión a la vigencia de la norma, la producción de un resultado. Es decir,
y parte incluso para la configuración de la sociedad de roles estáticos y no dinámicos como se da en la sociología, y por eso sostiene que cuando los portadores de un rol especial infringen su deber, como pueden ser los padres respecto de los hijos, posiblemente resulten lesionados bienes jurídicos, pero dice que esta no es la gracia del asunto. Y agrega que esas expectativas normativas se encuentran en las normas que no son, a su vez, bienes de personas individuales. Lo que verdaderamente sucede es que también se termina por habilitar el poder punitivo en casos de clara anticipación de punibilidad, dando lugar a la criminalización de conductas en un estadio previo a la lesión del bien jurídico. Él mismo incluso critica que el derecho penal tenga por función proteger bienes jurídicos, porque dice que no hay nada más efectivo que intervenir cuanto antes. Y agrega que precisamente los delitos de peligro abstracto son aquellos que pueden estar mejor vinculados a la idea de protección de los bienes jurídicos, por ejemplo, pensando la prohibición de conducir un vehículo automotor en estado de ebriedad, porque esa prohibición tendería a proteger la vida, la integridad física y la propiedad. La otra variante de Bohm, minoritaria, a través de Kaufmann y Zielinski, profundiza el subjetivismo etizante como acto contrario a deber y relega el resultado a una mera condición objetiva de punibilidad. Claro, también por esta vía se cancela el bien jurídico y la lesividad. La posición de Welzel, es decir, la del injusto personal, fue llevado a sus extremos por Kaufmann hasta el punto de sostener que el ilícito es solo subjetivo. Es desvalor de acción, básicamente. Que el resultado no tiene lugar en el ilícito, siendo solo una condición objetiva de punibilidad, y por lo que la tentativa acabada pasa a ser el modelo de ilícito. Es decir, la tentativa acabada pasa a ser el modelo de ilícito porque en la misma el autor realiza todo lo que era necesario en virtud de su representación mental para llegar al resultado querido por él. Es decir, lo ilícito personal se vería de este modo plenamente realizado. Ahora, si el resultado no se produjese, ello se debería en todo caso a factores ajenos al poder de intervención del autor, y entonces el resultado pasa a ser un mero componente de azar. De esta forma, quedando el desvalor de resultado fuera del ilícito, solo nos quedamos en el ultrasubjetivismo con el desvalor de acción, ¿no? Y justamente Kaufmann, luego de una profunda investigación, va a concluir en la identidad de las normas de determinación y de valoración, es decir, que entre el deber contenido en la norma, el valor o desvalor de acción, y la valoración que antecede a la norma en relación al bien jurídico que aquel deber contenido en la norma debería de proteger, el desvalor o valor de resultado. Para arribar a esa conclusión toma Binding con sus teorías de las normas y considera Kaufmann que en el caso de los delitos imprudentes el resultado es una condición objetiva de punibilidad, propiciando la equiparación de la pena entre el delito consumado y la tentativa acabada. De esta manera, al postularse que el ilícito está compuesto solo por el desvalor de acción en el delito imprudente, va a interesar solo la violación de deber de cuidado, pero no la producción del resultado. Es decir, si un conductor se adelanta en una curva peligrosa, ya estaría infringiendo la norma, aun cuando no provoque ningún accidente lesivo a terceros. De acuerdo a estas conclusiones, la tentativa acabada vendría a reemplazar al delito consumado. Zielinski también se rola en esta línea de pensamiento, pero bueno, también, digamos, la continúa desarrollando, bueno, que es incluso otros discípulos, ¿no? De Kaufmann y de Zielinski terminan llevando esta teoría al extremo, ¿no? Al ilícito como acto final contrario a deber, pero estas posiciones donde el disvalor de acción queda totalmente subjetivizado y donde podríamos hablar tranquilamente de disvalor de intención, son rechazadas de la doctrina italiana de posguerra hasta hoy, y todo esto verdaderamente prueba también que en realidad ninguna polémica está cerrada y que mucho del pasado también vive en el presente. En definitiva, siempre que se ha tratado de minimizar el concepto de bien jurídico, no se ha hecho otra cosa que mantenerlo cambiándole el contenido, porque se trata de un requerimiento lógico que impone la teleología legal. Ahora bien, para Strattenberg, los problemas del siglo XXI no pueden ser resueltos con las herramientas del siglo XVIII, por lo que este criterio de bien jurídico no nos va a servir de garantía para futuro.
Porque hoy el contexto es la sociedad de riesgo, en la expresión acuñada por Beck, ¿no? En los 80, ¿no? Y la sociedad de riesgo desplazó a la sociedad del conflicto, y esta justamente es la sociedad que está caracterizada por la proliferación de riesgos derivados tanto del progreso tecnológico como de la misma complejidad de la organización social. O sea que no tiene un origen externo, extrahumano, sino interno, ya que son provocados por la capacidad del humano para autoconfigurarse y autotransformarse. El riesgo reclama una doble demanda sobre dos fenómenos divergentes que se pueden confundir, una exigencia de modernización contra la criminalidad de los poderosos y una experiencia de seguridad contra la criminalidad de los marginados. En el controvertido marco que se denomina derecho penal moderno defendido por Luis Gracia, de una orientación expansiva que marca una ida hacia un derecho penal no de última, sino de prima ratio, y en realidad el debate está monopolizado por dos expresiones, riesgo-enemigo, que plantean singulares problemas de orden dogmático con implicancias en el sistema de imputación penal. La función que termina cumpliendo el derecho penal moderno es simbólica, ¿no? Es verdad que siempre que el poder punitivo procede de esa manera, dada la escasa o nula protección real que proporciona, más allá de esta denuncia de función simbólica, se afirma que existe un deliberado designio manipulador para tranquilizar a la opinión pública. Obviamente que los rasgos de esta función suelen ser bienes jurídicos de carácter colectivo, universal y hasta supraindividuales, difusos y vagamente configurados. Por ello se apela a conceptos generales mediante una creación artificial o de clonación de bienes jurídicos, o se recurre a un orden mucho más amplio y previo que consistiría en derecho general a la salud, por ejemplo, a la seguridad, tutelado mediante una pretendida norma franqueante, como por ejemplo lo propone Jacobs, ¿no? Bueno, en realidad creo que todo esto lo que pone de manifiesto es cómo construimos una dogmática que permita concretar, ¿no?, los principios heredados de la Ilustración y las garantías de nuestro modelo ilustrado para mantener la vigencia del Estado de Derecho. Y esto no se presenta solo en el problema del bien jurídico y la exigencia de lesión al bien jurídico como límite al poder punitivo, sino también cuando en el aspecto subjetivo, si se quiere, de los tipos activos dolosos, hoy se relativiza el aspecto volitivo, se relativiza la voluntad como elemento reductor de, digamos, del poder punitivo, ¿no? Todas estas teorías que pretenden normativizar al dolo, sosteniendo que el dolo es mero conocimiento y no voluntad, porque bueno, al menos desde la visión de Zaffaroni, Alagia y Slokar, el dolo es tanto como conocimiento como voluntad. Pero bueno, hoy existe una idea de pretender generar una ficción en que el dolo es solo conocimiento porque alegan, y se alegan que trae dificultades probatorias al momento de demostrar estos aspectos psíquicos que presentaría, digamos, la voluntad, ¿no? Y más aún hoy cuando se pretende solapar esta normativización del dolo diciendo que la voluntad también es reemplazada por la idea de la decisión, ¿no?, que no es más que también pretender normativizar a la voluntad con serios problemas a lo que tiene que ver con una visión reductora del poder punitivo y que obviamente refleje aquella vigencia del Estado de Derecho. No por obvio, vale recordar, y con esto voy a finalizar porque no quiero extenderme en el tiempo, ya Francesco Carrara hace más de 200 años rechazaba aquel derecho penal que se limitaba a justificar o a racionalizar el poder punitivo, porque obviamente consideraba que era una ciencia asquerosa. Bueno, muchas gracias y quedo pendiente acá las preguntas. Muchísimas gracias, profesor Espina, por la intervención muy contundente, muy clara. Bueno, antes de finalizar, quiero pedir disculpas a las personas o en el chat que ha llegado. Yo no entiendo muchas de estas cosas, pero hemos sido intervenidos por personas que no tienen otra cosa que hacer y han mandado mensajes inadecuados. Pero bueno, la charla de ciberdelito fue el martes pasado. Debería estar el profesor Riquera acá y el profesor Arocena. Lo deberían haber hecho el martes pasado, sí, nos haría como disparador para alguna intervención. Pero bueno, nos tocó y no nos había tocado en las 4 jornadas, así que pedimos disculpas si a alguien le llegó un mensaje o alguien que no correspondía. Bueno, no hay preguntas, no hay más preguntas.
simplemente para finalizar, agradecerles a cada uno de los expositores que estuvieron presentes el día de hoy. Para mí ha sido un lujo por los tres que nos hemos podido dar su presencia, pero sobre todo por la presencia del profesor Verdugo, que, bueno, como todos sabemos acá, es una gran eminencia en España, y que haya aceptado nuestra invitación habla de su humildad, ¿no? De siempre tener tiempo, siendo las 10 de la noche en España, siempre tener tiempo para los alumnos, para los jóvenes, para formarnos. Así que a los tres muchas gracias, pero especialmente a Ignacio por estar siempre disponible para tus alumnos de Latinoamérica. No, el placer ha sido mío, de verdad, ¿eh? Y bueno, sí. No hay nada que agradecer. Me acuesto tarde siempre. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a cada uno de los prestigiosos expositores que nos han acompañado a lo largo de las 4 jornadas, por su generosidad en aceptar nuestra invitación y por la claridad y solvencia de cada una de las exposiciones que hemos tenido a lo largo de todo noviembre. Realmente ha sido un éxito este congreso y esto se debe sin duda a la presencia y aporte de cada uno de ellos. También agradecerles a todos los participantes. Esperamos que este ciclo de charlas haya sido de su agrado y que haya servido o contribuido para no dar nada por sentado, sino más bien para hacerse preguntas, para reflexionar, para cuestionarse, para problematizar el estado de cosas en materia penal, en un marco siempre de respeto, de excelencia académica y de diversidad de opiniones. Este ha sido en definitiva nuestro humilde objetivo y esperamos que se haya cumplido. Así que muchas gracias a los participantes que nos han acompañado a lo largo de las 4 jornadas. Y bueno, renovar el agradecimiento a la Facultad de Derecho por haber aceptado la propuesta de la cátedra. Estamos muy agradecidos con el profesor Parma. Y bueno, nos veremos en la próxima. Muchas gracias a todos por estar. Gracias. Gracias a ti. No, gracias. Un abrazo desde acá. Chao, Juan, hasta luego. Gracias. Chao, chao, chao. Chao, Nadia, hasta luego. Hala.